Estamos hoy día con nuestro invitado, el nuevo Ceremi de Ambiente, don Oscar Reicher. No sé si se pronuncia, yo lo pronuncio así, por favor. He escuchado de todas las maneras, hasta Sí. Rifle, un profesor alguna vez me dijo así, Oscar Rifle. Sí. Se escribe Reicher, yo le digo Reicher, que fuese... Habla alemán el hombre acá, entonces Bueno, entonces está bien. Yo no hablo alemán. hace uso de sus conocimientos. Reicher, no hablo alemán, no hablo alemán. Oscar, bienvenido al matinal. Muchas gracias por la invitación, así que feliz de estar acá compartiendo. Sí, Oscar, bueno, entiendo que estás asumiendo recién la cartera, ¿no? Hace poco. Y hoy día estábamos comentando el día de hoy, lo impactante que se está viendo las fotos. Si la tienes por ahí, Esteban, sería ideal, por favor, nuevamente. Cómo algunas lagunas están secando, ¿ya? Ayer salió se publicó esta semana una foto de la Laguna Chica, cómo podemos ver un par de boyas ahí en plena tierra, ahí debería estar con agua técnicamente, ¿no? Claro. Y la distancia que ya no hay agua hoy día en la Laguna Chica. Hoy día nuestro amigo Marco Alarcón, que sale a trotar todas las mañanas, nos mandaba fotos de la Laguna Redonda aquí en Hualpén, en Lorenzo Arena. Claro. Lo mismo, 3-4 metros que se está secando. Hoy día es una realidad a nivel mundial y nacional también, ¿no, Oscar? Es una realidad que, claro, hoy día la estamos viendo, pero en realidad es algo que hace ya varios años, varias décadas, por los distintos informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, se venía indicando que nosotros, Chile, cumplimos muchos criterios de vulnerabilidad del cambio climático. Parece que en un comienzo, yo en las primeras charlas que daba hace algunos años atrás de cambio climático, el tema era solamente el aumento de temperatura. Entonces algunas personas decían, qué rico, va a estar más calentito, no va a ser tanto frío. Pero no, son muchas consecuencias porque hemos perdido la visión de que en realidad estamos en un ecosistema. Y por lo tanto, un factor, una variación que se haga en una laguna puede también generar factores en otros espacios. Efecto cadena que se llama. Exactamente, entonces es un ecosistema, un sistema como un celular, como un computador, que uno aprieta un botón y se pasan diversas cosas y sale la letra en la pantalla. Bueno, el ecosistema también funciona así y por lo tanto lo que hagamos, por ejemplo, talando bosque nativo, va a tener efectos después aguas abajo. Ayer nos acompañó la nueva Ceremi de Ciencias. Y ella, bueno, se capacitó en Ciencias Naturales en Alemania, todo un tema muy teórico, y nos comentaban cómo la intervención del ADN de las plantas ayudan a que puedan, una planta que tiene menos capacidad al estrés hídrico pueda, al contrario, revertirse esa capacidad, tener más tolerancia al estrés hídrico y así poder plantarse en lugares más secos, lo que genera más población en lugares más secos y así vamos jugando y mejorando un poco el ecosistema de tal manera justamente que ir poblando lugares que el suelo se empieza a bajar su calidad por no tener plantas, pueda ir recuperándose un poco. Es una tecnología que se está aplicando, se está trabajando hace mucho rato y que yo creo que hace falta también, ¿no? Implementarla. Sí, o sea, a ver, hay métodos más novedosos, hay otros métodos que conocemos un poco más. Nosotros aquí en Concepción, en el Gran Concepción, tenemos distintas universidades que nos han ayudado a conocer de mejor manera cómo están nuestros ecosistemas, cómo funcionan. Y por lo tanto ya hay algunas medidas que se han implementado y que las sabemos que funcionan, por ejemplo reforestación con bosque nativo, o también por ejemplo precisamente el tema de las lagunas, tratar de nuevamente recuperar los cerros, porque nuestras lagunas tienen un régimen pluvial, es decir, se alimentan básicamente por lluvia, sobre todo por ejemplo la de San Pedro. Entonces, y eso también por estudios de la década del 90 que ha elaborado profesores como Oscar Parra, ya en el centro del EULA, de la U de Conce, entre otros informes que... Entonces, esto se está como súper estudiado. El tema es que hemos estado muy lentos como administración del Estado de poder ir mejorando y dándonos cuentas. Y ahora recién, como vemos las fotos y vemos... resulta que el informe del CR2 también ya nos habla no solamente de una sequía, sino de una mega sequía. Ayer, por ejemplo, analizábamos, César, también los parámetros del término de la calidad del aire, por ejemplo, que es otro patrón súper importante que se analizaba desde el punto de vista económico. César hablaba de la cantidad de litros, por así decirlo, que se queman, ¿no es cierto?, cuando la humedad
de la leña es sobre lo permitido, que se condiciona una leña seca, ¿no es cierto?, cuando tiene menos de un 25% de humedad. Y todo ese factor extra que uno compra con la leña no certificada finalmente se quema como agua. Claro. Por lo tanto, se llama a la población, a la ciudadanía, obviamente a no comprar leña húmeda porque se afecta al ecosistema, pero sino también a mejorar la calidad, por ejemplo, hoy día en el recambio de los calefactores, de leña a pasar a pellet, por ejemplo. Sí. Ahí nosotros hay que tener en cuenta que en la región del Biobío tenemos 2 planes de descontaminación, ¿ya? En Los Ángeles, la parte urbana, y el Gran Concepción, ¿ya? Entonces abarca, digamos, algunos espacios rurales, pero también todo los centros urbanos que hay en las distintas ciudades, desde Coronel, Tomé, desde Hualqui hasta Talcahuano. Entonces, ahí nosotros estamos realizando desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, que es donde se concentra se presenta mayor concentración de consumo de material particulado 2,5, material particulado 10, que son los 2 principales que afectan a la salud de las personas, ¿ya? Y yo en ese sentido he sido como bien enfático en las distintas entrevistas que me ha tocado dar, de que no es que solamente estemos cuidando la calidad del aire para que saquemos una linda foto. Es la salud de las personas. Es la salud de las personas, o sea, se producen problemas broncopulmonares, cardiovasculares, entonces... Se congestiona el servicio de salud, ¿no es cierto? Y hay una cadena, o sea, de nuevo volvemos a esta figura de sistema en el que lo que ocurra por un lado va a generar muchas consecuencias, que también lo vimos hace algunos años con la pandemia, o sea, algo que ocurrió súper lejos en China, resulta que de a poquitito fue llegando y llegó acá. Claro. Bueno, dicho sea de paso, hace un par de días atrás hubo una protesta en la ruta Arauca, ahí me pueden escribir la gente, por conductores de camiones que habían sido detenidos por el robo de madera, que finalmente esta misma madera termina, ¿no es cierto?, vendiéndose de manera ilegal, generando estas complicaciones que llamamos, y finalmente a nosotros, que somos los usuarios, nos terminan afectando con estas alertas que se generan, ¿no es cierto?, alertas ambientales, que no permite, por ejemplo, el uso de la estufa a combustión. Claro, y ahí en ese sentido, nosotros en esta nueva administración, yo hace 2 días estuve ya una reunión con otra reunión con el jefe regional de la Superintendencia de Medio Ambiente y también con el nuevo director de CONAF regional, donde vamos a coordinar mejor. Porque uno de los sellos que yo quiero implementar en la gestión como Seremi es que lo ambiental no solo quede en la Seremi de Medio Ambiente, porque precisamente, como estamos hablando de los sistemas, algo que facultades fiscalizadoras que puede tener CONAF nos va a servir a nosotros para que no se esté quemando ese tipo de leña que termina afectando la salud de las personas. Ese, por ejemplo, es un buen nicho, puede ser un cambio que no sabía, yo por lo menos no había visto conductores detenidos, pese que se conoce hace muchos años el tema del robo de madera, yo no había visto, por ejemplo, un control a camiones forestales respecto a ese tema. Y que, si imagínate, desde la entrada ya cortan las manos o cortan la continuación de este delito, obviamente se va a evitar la compra de leña no certificada. Claro. De alguna manera, de esa manera también se contribuye. Claro, entonces nosotros vamos a ir por la fiscalización y también vamos a ir tenemos un presupuesto que nos va a ayudar a hacer educación, difusión también de las medidas que tiene el plan. Entonces, en ese sentido, esperamos tener mejores índices. Ahora, de todas formas, pese a la sensación que puede haber, yo no ando con los gráficos ahora a mano, pero si uno mira la tendencia desde que empezó a funcionar el plan de descontaminación, tanto acá en Gran Concepción como en Los Ángeles, desde el año 2019 se va registrando una tendencia a la baja. No es significativa la tendencia a la baja de los episodios críticos, ya alerta, preemergencia y emergencia. Pero, claro, no es significativo, no es como que el gráfico bajó así directo, pero hay una tendencia a la baja y esperamos también que eso se mantenga, ¿ya? Pero tenemos que, en ese sentido, intensificar estos tipos de fiscalización y también la educación, porque no podemos andar con fiscalizadores en todos los puntos, en todas las cuadras. Eso es imposible. Oscar, hoy día existe tecnología para justamente el tema de la fiscalización, con cámara biotérmica, etcétera, ¿no?, de manera aérea, pero además hay un tema tripartito, creo yo. Creo que está muy bien que la Seremía de Medio Ambiente esté vinculado junto a CONAF, por ejemplo, con los entes que pueden fiscalizar, pero además también con el mundo de la construcción, que tiene que ver, hoy día tiene que haber una fiscalización desde la raíz del problema, y es que hay casas que no se construyen con una aislación
que corresponda justamente a que la persona consuma menos combustible, que use menos su estufa a gas, que usen menos estufa eléctrica, porque la casa es súper helada, entonces, y porque se genera mucha humedad. Entonces, de repente también ahí es un tema que se tienen que juntar algunas partes y decir, ¿sabes qué? Mira, esta cuestión tiene que partir de cero. Sí. Las casas tienen que tener mínimo un estándar de calidad, ya sea desde lo social en adelante, con mayor razón lo social, un mínimo de estándar de calidad que tenga que ver con la aislación, de tal manera que la humedad no se genere en las casas, que con un poquito de calefacción se puede evidentemente calefaccionar el hogar. De esa manera hacemos ahorrar a la gente recursos, bajamos la contaminación y enfermedades broncopulmonar por el tema de la humedad, y de esa forma vamos ayudando un poquito al ecosistema. A la cadena, a lo que hablábamos recién, a la cadena. ¿Cierto? Y yo creo que por ahí va, y bueno, la fiscalización de la leña es un tema no menor. Hoy día hay muchos productores de leña que son certificados, que para certificarse tienen que tener un porcentaje mínimo de humedad, tienen que tener una madera de origen, tienen que dar factura, está formalizado. Y piensa en el espacio que tienen que almacenar. Invierten mucho dinero en infraestructura que tiene que ver con galpones para el secado, máquinas para la producción. ¿Para qué? Para que después llegue un camioncito y se ubique en la esquina vendiendo manera informal, a bajo precio, claro. Y manera húmeda. Entonces ahí está el problema. Y más encima robada. Y en muchos casos más encima no robada. hablemos robada, pero con origen dudoso. Claro, sin origen. Digamos. De dudosa reputación, dijo el famoso. Una vez que responda esto el Ceremi, me gustaría hacer una pregunta, me gustaría saber cómo se están regulando los paños de bosques de árboles secantes, como dicen los agricultores, que son el pino y el eucalipto, que son dos árboles que realmente se toman todo el agua del campo. No sé cómo lo está regulando en ese sentido. A ver, sobre el tema de la aislación térmica de las viviendas, el plan de descontaminación también contempla subsidios para precisamente establecer mecanismos de aislación dentro de las casas. Ahí la Ceremi del MIMBU es donde está manejando esos datos así más concretos. Así que, pero precisamente también está dentro de esta mirada ecosistémica. Hemos conversado con Claudia, que es la Ceremi del MIMBU, para también tener estas coordinaciones, ¿ya? Porque necesitamos ver cómo va avanzando el plan, ¿ya? Y en términos de cómo está la regulación, aquí tenemos el gran problema, institucional, de que nosotros lo ambiental lo parcelamos. Entregamos lo de aguas a la Dirección General de Aguas. Entregamos lo de los bosques a la CONAF. Y así, entregamos lo de la caquita, lo del pipí, ¿cierto? A la Super de Servicios Sanitarios. Y así fuimos distribuyendo todo lo que tiene que ver con lo ambiental y, claro, quizás para poder concentrar mejores esfuerzos, pero perdimos esa mirada ecosistémica. Sí. Entonces, y en el caso, claro, y en ese sentido, CONAF, que tiene las facultades para entregar planes de manejo, nosotros tenemos que ahí intensificar los criterios ambientales con que se entreguen esos planes de manejo. Precisamente porque ya vemos, o sea, los casos de ahí de las imágenes que mostraban, el caso, por ejemplo, de la Laguna Chica, la Laguna Grande, esos reducciones de disminución, todavía no se sabe bien la causa, pero eventualmente uno podría aventurar decir estamos en un proceso de mega sequía, como dice el Centro de Recursos Hídricos de la Chile y otras universidades, y eso es porque, bueno, primero deforestamos porque hubo alguna autoridad que entregó el permiso para hacerlo y después hubo otra autoridad que permitió la construcción de edificios y se llenó los cerros y resulta que no nos dimos cuenta que toda esa lluvia que caía por el cerro en algún momento llegaba a la laguna y eso permitía que las boyas estuvieran flotando en el agua. Claro. Y hoy ya no es así. Y hoy ya no es así. Deja de detenerme, Oscar. Lo voy a tocar adelante, pero bueno, aquí estamos hablando directamente en el Cerro de Andalhué y todo ese sector, ¿no? Que hoy día se está poblando. Hidagüe, todo ese sector. Hoy día se está poblando muchísimo. De edificios, principalmente. Y claro, pucha, ¿cómo uno puede limitar a alguien que quiera tener una casa o un departamento con vista a la laguna?
¿Tiene algún límite todo esto, Oscar? Siendo privado, ¿hay una forma de parar un poco esto, de controlarlo? ¿Se podrá hacer después de todo esto? Yo no quiero recriminar o incriminar, digamos... porque aquí estamos hablando directamente del plan regulador de cada municipio. Claro, o sea, si alguien construyó una casa, digamos, a la ahí al lado de la laguna, es porque el plan regulador comunal se lo permitió. Ya. Entonces, por eso que insisto yo como en la línea de esa mirada ecosistémica, porque distribuimos las distintas cosas de autoridades, o sea, a las distintas autoridades, y perdimos esa mirada. Entonces, por cierto que todos los sistemas de recolección de aguas lluvias vamos a tener que mejorarlo, vamos a tener que ahí hablar con otras autoridades, por ejemplo ya en el MOB, con la Dirección de Obras Hidráulicas, con la Dirección General de Aguas, para de alguna manera, si es que efectivamente la disminución corresponde a unas causas entre comillas, naturales, porque ya les comenté más o menos cómo se alimenta la laguna, bueno, hacer de alguna manera que llegue naturalmente, porque tampoco se trata de hacer que el agua lluvia caiga en una manguera a la laguna. También son procesos lentos, porque precisamente el bosque genera que esa gotita de agua que llega se va limpiando, va llegando con más nutrientes y llega a la laguna. O sea, es un proceso de tiempo y no de un día para otro y llegó, todo esto llovió y lo tiramos a la laguna. Volvemos a llenarla. Respecto a la pregunta que sigue Germán, ¿tiene que haber alguna restricción en términos de 10 hectáreas disponibles? No sé, 9 solamente van a estar disponibles para pino, para evitar de alguna manera, todo el mundo sabe que el pino, ¿no es cierto?, viene de alguna manera a secar las napas, a consumir un poco más agua, y quizás eso también tenga que ver. Recordemos que los cerros de Andalhué también están bajo el patrocinio de empresas forestales. Claro. ¿Tiene de alguna manera alguna restricción que ver el Seremi de Medio Ambiente? Porque recordemos que son terrenos privados. Sí, bueno, ahí como Seremi nosotros no tenemos muchas competencias, pero de nuevo, o sea, no tenemos competencia, por ahí tampoco tenemos presupuesto, pero ayer, por ejemplo, tenía otra reunión que nosotros no nos podemos quedar en eso, en decir, no, es que no tengo competencia, que también fue como una respuesta clásica, sino que avanzar en mejor gestión. O sea, mi función también es ir a golpear la puerta del director de CONAF, mi función también es ir a golpear la puerta del director general de agua y decirle, ¿sabes qué? Se está presentando este problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Con esta mirada ambiental, y que él después también tenga esa mirada. Y esa es la pega que tengo que hacer. Yo hacía clases antes de ser Seremi y hablaba de esto también, o sea, decía de la mirada ecosistémica que debemos tener. Entonces, yo ahí estoy quiero dar ese sello de que no solamente entre Seremis estemos hablando, sino que también el abordaje a situaciones ambientales críticas que se están dando las demos con ese enfoque. Seremi, tenemos hoy día una posibilidad de tener pronóstico de calidad del aire, ¿no? ¿Dónde podemos entrar para saber cómo está la calidad del aire en nuestra comuna? Sobre todo aquellas personas que tienen problemas pulmonares, que son asmáticos, etc. Sí. A ver, nosotros tenemos las estaciones de monitoreo que tenemos nos permiten dar los pronósticos con 24 horas de anticipación, ¿ya? Siempre hay un margen de error, pero claro, en general lo hacemos con 24 horas. Por ahora hemos andado bien, ¿ya? Pero en mayo creemos que podrían empezar ya los problemas más serios en términos de calidad del aire, sobre todo en Los Ángeles. Pero también acá en Gran Concepción. Y ahí nosotros por las redes sociales estamos informando periódicamente, tanto por Twitter, por Instagram, estamos informando cuáles son cómo están los pronósticos para el día siguiente. ¿Ya? Así que ahí la gente se puede... Seremi, otra consulta referente. Hemos hablado de la calidad del aire, pero no hemos tocado el tema de la calidad de vida de las personas. Referente a eso, nosotros hemos conversado muchas veces la posibilidad de, a través de los índices que mantenemos, de el alto nivel de ruido que generan los tacos, a través de los bocinazos, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades tenemos de generar para el Gran Concepción restricción vehicular? A ver, también en base a conversaciones que hemos tenido con la Seremi de Transporte, para la restricción vehicular necesitamos ahí algunas reformas legales que nos permitan aquí decretar este tipo de medidas. Un tema que lo está viendo ahí directamente ¿De quién depende eso hoy día? De la Seremi de Transporte. ¿De Transporte? Sí. Ella es la que está viendo este tema. Pero sin duda, de nuevo, también estamos nosotros metiéndonos de a poquitito en esa meta. Hasta hace muy poco yo entiendo que tenía que ver la restricción vehicular con la calidad del aire también. Sí, a ver, en términos porcentuales, pareciera ser que el transporte no afecta tanto
la calidad del aire. Wow. Lo que más nos está perjudicando es precisamente el tema de la quema de la leña intradomiciliaria, sobre todo en Los Ángeles y acá también, aunque hay un factor industrial, ¿ya? Pero de nuevo, son como en base a los datos que actualmente estamos manejando, entonces esperamos ir perfeccionando esa información. Sí, Seremi, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, se nos hizo cortísimo. Vamos a tratar de ver en otra oportunidad una invitación para que sigamos conversando de esto y educar un poquito a la gente. Sin antes, por supuesto, que nos deje un saludo o un consejo, mejor dicho, más que un saludo, un consejo a la gente en términos generales de lo que estábamos conversando ahora. Su cámara está por allá, la 35, creo que es la cámara disponible para usted, así que... Bueno, no, yo creo que un poco lo que conversábamos, la importancia de entender que lo ambiental no es solamente preocuparse de la abejita, de la mariposita, sino que para que estén todas las cosas bonitas dando vueltas, siempre que se habla como este enfoque así muy naturalista o ecologista, sino que también entender de que lo que hacemos en protección del medio ambiente también va a contribuir a la salud de las personas y a la calidad de vida. O sea, nosotros como autoridades hemos con mucha presión de parte de la delegada presidencial, hemos dicho tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas y en mi gestión voy a difundir eso, la protección del medio ambiente, que nos va a servir mucho para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, están escuchando la voz de Oscar Reicher, que hoy día estuvo con nosotros en el Seremi de Medio Ambiente, que acaba de asumir la cartera, por supuesto, y estuvo acompañándonos un ratito con nosotros. Muchas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Un saludo. Chicos, nos encontramos. Oye, es agradable saber que una persona que tiene mucha experiencia, un profesor, está a cargo de este tema tan crítico. Así Sí, que esto sí. muy grato. Entre paréntesis, el que está viendo el tema como una moción, aquí el distrito es el diputado Aedo, está justamente haciendo una moción para el tema de la restricción vehicular, así que vamos a entrevistarlo Ojalá prontamente prospere. para que esto pueda justamente prosperar y ojalá pueda llegar a buen puerto. Se nos fue el matinal, gracias Eduardito, nos encontramos el próximo jueves. Germancito también. Gracias, Germancito. Y Gracias, mañana sin César. pauta, el viernes sin pauta, como todos los viernes el matinal entre amigos. Adiós, muchas gracias. Chao, Elia. Chao, chao.